Bajo mí, el automóvil vibró. Sentía la piel helada al contacto con el cuero. Mateo respiraba con calidez, aunque de manera irregular. Agarraba mi cintura con fuerza y me acercaba hacia sí. Los vidrios se empañaron y la vista hacia afuera se difuminó. A pesar de no encontrarnos en completa soledad, había alguien que podía vigilarnos. Tal vez incluso alguien lo había hecho antes, lo que solo incrementaba mi anhelo. Antes de empezar, no olvides darle tu aprobación y suscribirte, lo cual ayuda al desarrollo del canal. Si ya completaste la tarea, agradezco que estés aquí. Estamos listos para empezar. Detrás de mí, la puerta se cerró de golpe, mientras el frío de la noche me envolvía, contrastando con mi piel caliente. Notaba mi respiración agitada, irregular. Mientras me aferraba a mi propio cuerpo, sentía como mis manos no dejaban de temblar. Le había comunicado su negativa de manera contundente y precisa. Sin embargo, no prestó atención en una sola ocasión. Toma algo de líquido. Es posible que incluso te agrade. Un nudo se formó en mi estómago al recordarlo, como había apretado su agarre. El cálido aliento sobre mi piel, presionando en lugares no deseados. Después, se notaba su voz llena de frustración cuando lo alejé, como si yo fuera la causa de todo, como si le hubiera estropeado algo. Tomé una respiración profunda mientras me pasaba la mano por el rostro antes de sacar mi celular del bolsillo. No pensaba quedarme en esa casa esta noche. El viaje que solicitaste está en camino, el conductor estará aquí en un par de minutos. Entendido. Requería un poco de oxígeno. Requería más lugar. Tenía que tranquilizarme antes de tomar una decisión de la que luego me lamentaría. Los focos iluminaron la noche, un vehículo oscuro y sofisticado se detuvo al lado de la acera. Con el corazón acelerado, abrí bruscamente la puerta y entré rápidamente. La puerta se ha cerrado de golpe. Por un breve momento, el vehículo se sumió en el silencio antes de ponerse en marcha con suavidad. Respiré profundamente dejando escapar todo el aire con energía, a cualquier sitio, menos este. El vehículo se desplazaba con calma, las luces de la calle titilaban reflejándose en las ventanas. Dejé escapar el aire lentamente, con los brazos entrelazados, sintiendo como la frustración seguía ardiendo dentro de mí. La noche fue complicada. La voz resonaba con una tonalidad grave y agradable. En cuanto alcé la mirada, ¿podrías expresarlo? Sin embargo, al encontrarse mi mirada con el espejo retrovisor, mi aliento se detuvo. Mateo, a pesar del tiempo transcurrido, no tuvo dificultad en identificar ese rostro en cualquier circunstancia. Ahora con mayor intensidad, más acentuado. Durante la secundaria, siempre sintió una atracción secreta hacia mí. Observaba constantemente, pero nunca tomaba acción. Y era algo que tenía conocimiento. Sin embargo, tenía intención de acudir a otra persona. En ese momento me encontraba, alejándome de la tragedia de mi noche. ¿Tienes presente quién soy? En el reflejo, sus ojos se encontraron con los míos. Incliné mi cuerpo en el asiento, manteniendo los brazos enlazados. Claro que te tengo presente. Apretó ligeramente los dedos en el volante. En aquel momento, nunca me indicaste la hora. Mostré una sonrisa de medio lado. Jamás lo has intentado. Dejó escapar una risa suave, como si estuviera al tanto de algo que me era desconocido. No importaría en absoluto. Estabas mirando a alguien más. No contesté. El silencio se prolongó, haciendo que el ambiente se sintiera más pesado, algo que no había ocurrido durante toda la noche. Mi irritación ya no se limitaba únicamente a mi marido, la situación me involucraba directamente. Debido a las elecciones que había hecho. Por las razones que anhelaba, y aquellas que jamás me concedí. Dirigí mis ojos de nuevo hacia Pajamalí. La profundidad de su tono vocal, la forma en la que doblaba sus manos al agarrar el volante. No llamaba la atención. Me estaba mirando. Terminé la actuación con calma, desplazándome ligeramente en mi silla. Siento el contacto gélido del cuero en mis piernas. Requiero ventilación, susurré en voz baja. Haz una pausa. Levantó una ceja. ¿Estás completamente segura? Estuve de acuerdo con eso. El ruido del intermitente interrumpió la quietud al detenerse el coche en un estacionamiento escasamente iluminado. Observé a mi alrededor. La calle Estabadabú se encontraba desierta, aunque no del todo. En la distancia, un automóvil se encontraba iluminado por la débil luz de una farola parpadeante. ¿Acaso no éramos los únicos presentes? ¿Acaso no completamente? Por un instante, tuve mis reservas. Experimenté la carga de la incertidumbre.
Después, me incliné hacia adelante y apoyé los codos en la consola central, lo bastante cerca para percibir el sutil rastro de su fragancia. Jamás expresé desinterés, susurré en voz baja. Nunca te diste la oportunidad de intentarlo. Se le contrajo la mandíbula, agarró el volante con fuerza con sus manos. Con eso, la dinámica entre nosotros experimentó un cambio radical. Durante un instante, Mateo se mantuvo en silencio. Con fuerza agarró el volante, notando cómo los nudillos se destacaban debajo de su piel. Así que, al fin, esbozó una sonrisa lateral. Entonces, ¿piensas que debería haberlo intentado con más ahínco? Pase suavemente un dedo por el respaldo de piel de forma pausada. Quizás suelto una risita suave mientras niego con la cabeza. Es una completa locura. Tu comportamiento daba la impresión de que yo no era importante para ti. Incliné mi cabeza, observándolo detenidamente. No es verdad eso. En su semblante se reflejaba la incertidumbre. Al morder mi labio, la frustración que sentía empezó a convertirse en otra emoción. Algo puntiagudo, cuidadosamente planeado. Si era capaz de decidir por sí mismo, ¿por qué no tendría la libertad de hacer lo propio? De manera pausada, extendí mi cuerpo para que captara su atención, así que le pregunté en voz baja, con un tono jocoso. ¿Qué acciones habrías tomado si hubieras intentado esto con anterioridad? Incrementó la fuerza con la que sujetaba el volante. ¿Te gustaría conocer las ideas que tenía en la secundaria? ¿Por qué no regalas una sonrisa? Estoy buscando algo que me ayude a despejar la mente. Exhaló mientras recorría sus dientes con la lengua. Su respiración se volvió más profunda y pesada. ¿Habrías sido llevado a algún lugar apartado? Expresó en tono más suave. En un lugar apartado, a solas tú y yo. Haré una ceja en señal de sorpresa. Es todo lo que hay. Muy agradable, de textura suave. La expresión de sus ojos se tornó sombría. ¿Sería ese solo el punto de partida? Una sensación de calor se enroscó en mi estómago. No se trataba únicamente de términos. La manera en que las expresaba y cómo las visualizaba era lo que importaba. Inclinándome con parsimonia hacia atrás, crucé las piernas suavemente. Por un instante, sus ojos se desviaron hacia abajo antes de regresar de inmediato hacia arriba. ¿Qué es lo que te frena en este momento? Realicé una pregunta. Mi tono de voz es delicado pero decidido. Se le contrajo la mandíbula. Hazme saber tu opinión al respecto. El ambiente se volvió más denso. Tenemos la carretera justo delante. Sombrosa y desprovista de vida. Incliné mi cuerpo, exhalando suavemente cerca de su oreja. Por favor, detén el vehículo. Susurré en voz baja. Agarró firmemente el volante con sus manos. Por favor, expresa tu opinión. Una sonrisa se formó en mis labios. Claro que sí. El ruido del intermitente perturbó la tranquilidad reinante. El vehículo comenzó a disminuir la velocidad. A pesar de la calma en la calle, no estábamos solitarios. No le di muchas vueltas. Continué sin parar. No vacilé. Me desplacé. A pesar de lo limitado del espacio dentro del vehículo, no me importó en absoluto. Deslizándome sobre la consola central, me senté en ella, percibiendo el calor de su cuerpo bajo la tela. Tomé asiento y contemplé la farola intermitente a lo lejos, la cual proyectaba sombras dentro del vehículo. Cerca de allí, se escuchaba el zumbido de un motor a lo lejos, una persona estacionada, aguardando una comunicación, o tan solo contemplando. Mateo se puso rígido debajo de mi cuerpo. Entre un suspiro y un gemido, su respiración se detuvo. Las manos vacilaron en mi cintura, indecisas, como si aguardaran autorización. Incliné mi cuerpo, acercando mis labios a la curva de su oreja. Desde ese momento, era algo que anhelabas, ¿cierto? Sus dedos se tensaron. Efectivamente, su tono era rudo y grave. Sigo sintiendo amor por él. Con eso tengo todo lo que requería. Lo besé lentamente al principio, explorando con cuidado y generando excitación. Los labios de él irradiaban calor y deseo, rendidos a los míos mientras perdía el control. Las manos de él se posaron en mis caderas con firmeza, sujetándome con fuerza y atrayéndome hacia él, revelando así su intenso deseo por mí. En el exterior, la tranquilidad reinaba en la noche, sin embargo, no había ausencia de actividad. En cada momento, la intensidad se hacía más presente, la emoción de lo imprevisto me llenaba de vitalidad. El vehículo parecía de dimensiones reducidas, el ambiente más pesado, saturado de calor,
de la carga de todo lo no expresado entre nosotros. Cada pequeño desplazamiento enviaba destellos a través de mi piel, la fricción insoportable, la tensión aumentando a gran velocidad. Mateo inhaló profundamente, manteniendo un firme control sobre el volante. Una suave sonrisa se dibujó en mi rostro mientras percibía que el interior del automóvil se volvía de pronto más reducido. Puede que haya habido algún movimiento en el exterior, o quizás solo haya sido producto de mi mente. La silueta alargándose bajo la luz del farol, desvaneciéndose en un instante, no me preocupó en absoluto. Al salir del regazo de Mateo, exhalé con intensidad mientras me desplazaba hacia el asiento de atrás. Me recosté sobre el cuero, con un dedo enganchado en su dirección. «Ven ahora mismo». No vaciló en absoluto. Cuando se situó entre mis piernas y posó sus manos en mis muslos, con su cuerpo pegado al mío, supe que la situación no iba a terminar. Desgarré su camisa, notando la rigidez de sus músculos por contenerse tanto. Los labios de ella recorrieron mi clavícula, mientras mi corazón latía con fuerza al sentir su caricia. El vehículo se desplazó levemente, lo cual nos hizo recordar que no pasábamos desapercibidos. Mateo esbozó una sonrisa junto a mi piel, su voz profunda resonaba. ¿Eso es de tu agrado? ¿Acaso no? No contesté. No era necesario. El entorno se volvió más cargado, las luces de la calle apenas alcanzaban a iluminar el interior del vehículo. Observando mi reflejo en los cristales, me sentía temeraria. Me exponía a riesgos y experimentaba una intensa sensación de vitalidad como nunca antes. Mateo apretó con fuerza mis muslos, sujetándome con firmeza mientras me acercaba más a él, empujándome contra el frío cuero del asiento trasero. Su figura irradiaba calor, era robusta y poderosa, envolviéndome de tal forma que mi aliento se vio interrumpido. No quedaban incertidumbres, sus labios se unieron a los míos de nuevo, con más intensidad en esta ocasión, mostrando mayor deseo. Experimenté cómo perdía el dominio a medida que sus manos exploraban mi figura. Mientras exploraba, reclamaba, mis dedos se enredaron en la parte posterior de su cabeza, atrayéndolo hacia mí con más intensidad. Al poner a prueba la pasión que nos consumía desde que llegaba en su coche, el entorno exterior desaparecía por completo, o quizás no, aunque eso solo lo hacía más intenso. El lugar resultaba angosto, obligándonos a acoplarnos estrechamente, nuestros cuerpos fusionándose con urgencia. La diferencia entre su calor y la frialdad del cuero debajo de mí me estremeció de arriba a abajo. Bajando sus manos, las agarró firmemente a mis caderas, sus dedos ejerciendo presión, guiándome según su voluntad. Mientras jadeé, mi cabeza se inclinó hacia atrás al sentir sus labios sumergirse en la curva de mi cuello, su aliento cálido rozando mi piel. Cada vez que sus labios se encuentran, cada suave contacto de sus dientes, provocando un deseo más intenso. En ese momento, en el exterior, se escuchó un sonido, un automóvil que pasaba. Un instante de quietud invadió a Mateo, su respiración entrecortada rozando mi piel. Mostró una sonrisa. Sigue adelante sin parar. El gruñido resonó, profundo y áspero, mientras su sujeción se volvía firme, con mayor intensidad y premura. Se escuchaba su voz más suave, con un matiz lleno de emociones reprimidas. Recorrí su espalda con mis uñas, sintiendo una descarga de emoción recorrerme. En ese caso, agárrame. Mi voz se convertía en un susurro penetrante. Con una mirada intensa, su rostro reflejaba una determinación absoluta, como si hubiese anhelado este instante durante un largo periodo. Me incliné hacia él, notando cada parte de su figura apretándose contra la mía. Encajamos como si ya tuviéramos experiencia en esto, como si nuestro destino siempre hubiera sido este. El vehículo tembló ligeramente mientras nos desplazábamos en la misma dirección. El calor se incrementa velozmente, envolviéndolo todo, sin posibilidad de ser frenado. Un destello distante en la carretera me hizo consciente de lo vulnerables que éramos. Experimenté un aumento repentino en mis latidos. Mateo también experimentó esa sensación. ¡Qué fastidio!, susurró junto a mi dermis. Con su voz ronca y sus dedos apretando con más fuerza en mis caderas. Experimenté una oleada de emoción en mi ser, la sensación de lo imprevisto provocando un estremecimiento en mí. La presión se intensificó aún más. La fricción es inaguantable, cada movimiento me eleva aún más, con mayor intensidad. La idea de ser encontrados, de que alguien se acercara demasiado. Una nueva ráfaga de calor recorrió mi ser, provocando que me estremeciera y aumentando mi anhelo. Mateo frunció el ceño y apoyó su frente en contacto con la mía. Conforme pasaba el tiempo, sus acciones se tornaban cada vez más agitadas, más angustiosas. «¿Qué bien te sientes? Es increíble». La respiración de él no era constante.
Fueron sus palabras las que me hicieron reaccionar. Fui completamente sorprendido por la sensación de placer. De repente, me estremeció. Siento un temblor que atraviesa todo mi ser. Mientras el mundo se desmoronaba a mi alrededor, sentía mis dedos hundiéndose en su piel. Mateo me siguió al poco tiempo. Sintió como su mano se apretaba con fuerza, el cuerpo de él temblando junto al mío. La respiración entrecortada en jadeos desiguales. Durante un extenso periodo, ninguno de los dos cambió de posición. La unión de nuestros cuerpos. La humedad de nuestra piel. Nuestros corazones palpitan desbocados. En la distancia, se escuchó el portazo de una puerta. Un recordatorio de que todavía había un mundo más allá de este vehículo. Mientras exhalaba, mis dedos permanecían tranquilamente en la nuca, experimentando la aceleración de sus latidos cardíacos. Las ventanas empañadas por el vapor. El denso ambiente impregnado de sudor y contento. Mateo soltó una risa profunda y luego se pasó la mano por el rostro antes de cruzar su mirada con la mía. ¿Te tomó por sorpresa al subir? Desde luego. Susurró en voz baja. Una sonrisa se dibujó en mi rostro mientras me recostaba despreocupadamente en el asiento, percibiendo todavía la agradable sensación de calor entre mis piernas. Nambe tomó una profunda bocanada de aire para reponerse, aunque no estoy expresando quejas. Después de soltar un suspiro, movió la cabeza en señal de desaprobación y se recostó hacia atrás, manteniendo sus dedos apoyados en mi cintura. La noche permanecía estática afuera. Sin embargo, nosotros no lo hacemos. El vehículo se sumió en el silencio, solo interrumpido por el sonido de nuestra respiración, que aún no se había calmado por completo, aún llena de tensión. Sentía en mi piel el calor de nuestra reciente actividad, un constante y pausado aviso de que había traspasado un límite y no tenía intención alguna de dar marcha atrás. Planché mi vestido. Sin embargo, era imposible deshacerme de la impresión que sus manos me transmitían. Era imposible eliminar la urgencia que sentía en ese momento. Mateo tocaba suavemente el volante con los dedos. Su rápida mirada hacia mí, imposible de descifrar pero intensa, llena de un mensaje no expresado. En ese momento, su tono de voz transmitía calma y seguridad. Te diriges hacia tu hogar. Sin embargo, la tensión persistía entre nosotros, densa y evidente. Miré hacia afuera girando mi cabeza. Frente a nosotros se desplegaba la oscuridad de la calle. Mi hogar, mi marido. Regresar implicaba aparentar. Hacer como si la rabia no existiera. Hacer como si no hubiera permitido recientemente que otro hombre me tocara de una forma que mi esposo nunca había hecho. Por lo tanto, no tenía intención de regresar. Volteé la cara en dirección a Mateo. Una sonrisa traviesa se dibuja en mis labios. Llévame a tu hogar. Existen tentaciones a las que resulta imposible negarse. Existen peligros que pueden convertir ese instante en algo verdaderamente memorable. Pero cuéntame, ¿tú te habrías detenido? ¿Habrías permitido que la adrenalina se apoderara de la situación como lo hice yo? Por favor, déjame tu respuesta en la sección de comentarios. Deseo familiarizarme con todas las formas de ver las cosas. Si la historia fue de tu agrado, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. No te puedes perder lo que se avecina. Pronto nos encontraremos.